Ok, tenemos que hablar del jugador que marcó la historia reciente de Los Angeles Angels, Anthony Rendon. Dependiendo de a quién le preguntes, su fichaje es uno de los movimientos más ambiciosos en la historia de la franquicia o uno de los peores fichajes jamás vistos en la historia de las mayores. Él era la esperanza de los Angels y ha terminado convirtiéndose en su peor pesadilla. Pero como un jugador que lideró la Liga Nacional en carreras impulsadas clave en el anillo de 2019 en Washington Nationals, no ha podido jugar una temporada completa con Los Angeles Angels. Como su etapa en Los Angels se ha visto marcada por la ineficiencia y las lesiones constantes. Y lo más importante, cómo Anthony Rendon logró firmar el peor contrato de la historia de la MLB. Para entenderlo, debemos remontarnos al 6 de junio de 1990 en Houston, Texas, en el seno de una familia con raíces mexicanas. Desde pequeño, Anthony mostró aptitudes atléticas, jugaba al béisbol, baloncesto y practicaba atletismo en la escuela. Sus padres, René y Bridget, fueron muy estrictos con su educación y eso marcó su disciplina. En varias entrevistas, Rendon ha contado que la escuela iba primero y el deporte después, algo que le dio madurez desde adolescente. Su trayectoria escolar estuvo marcada por varias escuelas de Houston, donde como senior fue una figura destacada, con grandes promedios de bateo y home runs. Su estilo, perfil bajo, intenso trabajo en el campo y un motor interno que no necesitaba luces para encenderse, era lo que le hacían especial. Es en 2009 cuando Rendon llega a Rice University, Houston, y desde el primer momento su impacto fue grande. En Rice se encontró con un programa sólido que supo pulir tanto su defensa en la tercera base como su mecánica de bateo. Rendon fue progresando temporada a temporada. En 2010 alcanzó la cúspide universitaria, ganó el Dick Howser Trophy como mejor jugador universitario del país, un reconocimiento que lo ubicó entre las grandes promesas del béisbol colegial. Durante su etapa en Rice, fue 3 veces All-American y se erigió como uno de los bateadores más completos del país. Contacto consistente, poder creciente, excelente lectura de lanzamientos y una defensa rocosamente segura en la tercera base. Las informaciones de los scouts destacaban su bat speed, el tamaño del swing y fundamentos defensivos. Unos atributos que lo convirtieron en el candidato perfecto para ser una elección alta en el draft de la MLB. Llegado el día de su elección, Rendon generaba muchas expectativas a su alrededor, pero también preocupaciones. Algunos lo proyectaban entre los primeros puestos del draft, incluso top 3. Pero por razones que los equipos evaluaron, preocupaciones puntuales sobre salud y las prioridades de ciertos clubes, Rendon cayó hasta el puesto 6, donde lo seleccionaron los Washington Nationals. Este fue un momento agridulce porque no fue el número 1 que algunos esperaban, pero quedar en el top 10 confirmó su estatus. Rendon afrontó la situación con la calma que lo caracteriza. Tras ser drafteado en 2011, Rendon empezó su recorrido por las ligas menores, donde consolidó su reputación como prospecto top de la franquicia. Es el 21 de abril de 2013 cuando debuta con Washington Nationals, abriendo una nueva etapa donde su reputación como jugador serio y trabajador se tradujo en rendimiento. Premios, estadísticas interesantes y, con el paso de los años, reconocimiento dentro del circuito nacional. A finalizar 2013, Rendon terminó jugando 98 partidos con un promedio de bateo de 265, un OBP de 329, un slugging de 396, 7 home runs y 35 carreras impulsadas. Defensivamente jugó principalmente como segunda base, pero también tuvo apariciones en la tercera y un puñado como shortstop. Esta mezcla de posiciones muestra que el equipo veía a Rendon como un recurso valioso en defensa, pero aún no le encontraban un hogar fijo. 2014 fue el año en el que regresó a la que se consideraba su posición natural, la tercera base, algo que le permitió asentarse defensiva y ofensivamente. La franquicia veía en él ya no un rookie, sino una pieza clave de infield, alguien sobre quien construir el futuro. Además, Rendon fue consistente con el bate, con buen contacto, poder respetable, 21 home runs más muchos dobles y triples. Esto, sumado a la rapidez en base, lo convertía en un jugador completo, ofensiva y defensivamente. Rendon ganó por primera vez el premio Silver Slugger como mejor tercera base de la Liga Nacional.
Ese 2014, el dúo defensivo-ofensivo del infield de los Nationals, él como tercera base e Ian Desmond como shortstop, fue considerado de los más potentes de toda la MLB. Rendón también terminó quinto en la votación por el MVP de la Liga Nacional ese año, confirmando lo destacado de su temporada. Más allá de los premios, lo que Rendón demostró en esta temporada es que era un pilar ofensivo y defensivo para Washington, aunque es en 2015 cuando aparecen por primera vez las lesiones. La temporada arrancó con mal pie para Rendón. Durante el Spring Training sufrió una torcedura del ligamento colateral medial de su rodilla izquierda al lanzarse a atrapar una bola. Esto lo sacó de acción antes siquiera de comenzar la regular season. Y cuando intentó regresar con asignación en las menores para rehabilitarse, se resintió con una distensión en un oblicuo, lo que complicó aún más su recuperación. Todo esto implicó que arrancara el año desde la injury list, algo duro para un jugador que venía de una temporada muy prometedora. Para Rendón, esta temporada fue de prueba. Las lesiones le quitaron continuidad, pero su esfuerzo por volver mostró carácter. Declaró públicamente confiar en su enfoque y su técnica y no dejar que las dificultades lo definieran. También fue un año que condicionó para bien o para mal su productividad futura. Esta serviría como reset para rendir, recuperar forma y prepararse para temporadas posteriores. A nivel de los Nationals, 2015 fue un año de transición. Perdieron un poco de fortaleza ofensiva al no poder contar con el Rendón de 2014 y su cuadro interior perdió estabilidad debido a cambios defensivos. Durante las siguientes 3 temporadas, Rendón dejó atrás las dudas, lesiones, adaptación y se consolidó como uno de los mejores jugadores y más completos de su generación. Su perfil se definió como contacto, poder, constancia y extras, capaz de batear, generar dobles, home runs, producir carreras con buena presencia en base y rendimiento sostenido. Además, su regularidad defensiva en tercera base le dio aún más valor. Esa estabilidad y entrega prepararon el terreno para su gran temporada. En 2019, Rendón jugó 146 partidos para Washington. Sus principales stats ofensivas fueron espectaculares. Un promedio de bateo de 319, 34 home runs, produjo 126 carreras impulsadas y anotó 117 carreras. Además, conectó 44 dobles, tuvo un OVP de 412, un slugging de 598 y un OPS de 1.10, convirtiéndole así en uno de los bateadores más completos de la Liga Nacional ese año. Con esos números, Rendón lideró la MLB en carreras impulsadas esa temporada. Su producción ofensiva le valió su segundo premio Silver Slugger y al final de la regular season quedó tercero por el MVP de la Liga Nacional. 2019 fue la temporada en la que Rendón mostró su versión más dominante. Poder, promedio, consistencia, capacidad de producir carreras y un rendimiento regular durante casi toda la temporada. Pero es en la Serie Mundial de 2019, especialmente en el Game 6, donde Rendón tuvo una actuación memorable. Sumó 5 carreras impulsadas con un sencillo productor, un home run de 2 carreras y un doble. Una actuación clave para forzar el Game 7. En aquellos playoffs bateó para 328 con 3 home runs y 15 carreras impulsadas en 17 partidos, contribuyendo decisivamente al campeonato del equipo. Estos momentos definieron el legado de Rendón en las mayores, porque ya no solo rendía en temporada regular, también lo hacía cuando la historia lo requería. Su rendimiento ayudó a los Nationals a conseguir su primer título de las World Series en la historia de la franquicia. Rendón fue una de las piezas fundamentales de aquel éxito colectivo. Su campaña 2019 reforzó su valor en la liga. Después de ese año, su nombre pasó de considerarse una gran promesa o buen bateador a estrella consolidada, reconocido por sus stats, premios y momentos clave. Pero tras una gran temporada con los Nationals, después de coronarse como campeón de las mayores, su carrera cambiaría por completo. Anthony Rendón firmó con Los Angeles Angels un contrato de 7 años por valor de $245 millones. La expectativa era alta. Con su combinación de poder, bateo, defensa y experiencia, se esperaba que Rendón fuera una pieza clave para que los Angels aspiraran a competir fuerte. Pero la realidad fue muy distinta. Desde su llegada, los problemas físicos se acumularon y su rendimiento nunca volvió a asemejarse al de 2019. Durante esta etapa, Rendón vivió una saga de lesiones que casi le impidieron mantenerse sano.
En agosto de 2021, los Angels anunciaron que Anthony tendría una cirugía en la cadera derecha, una lesión seria que ponía fin a esa temporada para él. En los años siguientes hubo múltiples momentos en los que Rendón ocupaba un puesto en la injury list. Molestias en la ingle, contusiones en la rodilla, distensiones en el tendón de la corva, problemas en la muñeca, inflamación lumbar, etc. En 2022 tuvo una cirugía en la muñeca derecha, lo que terminó la temporada de forma prematura. 2024 fue marcado como un año muy malo para él. Tuvo al menos 3 estancias en la injury list por distintas molestias, pierna, espalda baja, oblicuos, y cerró el año con un promedio bajo y ningún home run. Finalmente, en 2025, fue anunciado que Rendón necesitaba otra cirugía de cadera, esta vez la izquierda, lo que lo dejaba fuera por un periodo prolongado de tiempo. En sus 5 temporadas con los Angels, Rendón jugó muy por debajo de lo esperado. El equipo informa que en los últimos años ha disputado solo 205 partidos en 4 temporadas y en total con los Alos ha jugado 257 encuentros desde 2020, muchas menos de los esperados tras su inversión económica. Y no solo son sus ausencias, su rendimiento ofensivo ha caído mucho en comparación a su etapa en Washington. Con los Angels en su tramo completo, Rendón ha bateado para 242, con 22 home runs y 125 carreras impulsadas. Por contraste, con los Nationals en sus 7 temporadas anteriores, tuvo un promedio y producción muy superiores. 290 de promedio, 136 home runs y 546 carreras impulsadas. Sus constantes lesiones y baja participación lo han convertido en uno de los contratos más criticados de la MLB reciente, especialmente por la inversión y el rendimiento obtenido. A 2025, con la cirugía de cadera pendiente y múltiples estancias en la lista de lesionados, más de 12 desde 2021, el panorama se volvió muy incierto. Aunque no todo ha sido físico, también ha habido desgaste mental, frustración y cuestionamiento del propio Rendón. En 2024, tras una distensión en el tendón de la corva, Rendón confesó su frustración, diciendo que el juego lo estaba alejando de él pese a que seguía intentando hacer todo lo posible para volver. Esa honestidad dejó ver un desgaste interno, un jugador acostumbrado a rendir al más alto nivel, luchando con un cuerpo que ya no respondía como antes. Muchos analistas y fans comenzaron a cuestionarse si este contrato era una apuesta perdida de antemano, dadas las lesiones recurrentes, la pérdida de rendimiento y el alto coste. Pero ¿por qué tanta fragilidad física cuando Rendón no se lesionaba tanto en los Nationals? No siempre hay una causa única, pero hay varias razones que pueden argumentar las lesiones de Rendón. Muchas temporadas largas, desgaste natural de articulaciones y músculos, especialmente con su estilo de juego, potencia, robar bases, correr, defensiva exigente. Las lesiones no siempre fueron iguales, desde la rodilla a ingle, tendones de corva, muñeca hasta caderas. Esto sugiere que hay un desgaste general más que una lesión aislada. Cada nuevo problema implicaba rehabilitación. Esto significa perder ritmo, timing al bate, defensiva, lo que también aumenta el riesgo de nuevas lesiones. La presión de un contrato grande y las expectativas altas pesaban cada vez más. A veces, más allá del físico, hay desgaste mental, ansiedad, recuperarse, rendir, justificar el contrato. Todo esto puede pasar factura. Por todo esto, la etapa de Rendón en los Angels es una decepción, pero también una advertencia. Esta fue una de las contrataciones más criticadas y decepcionantes de la MLB. Alto coste y muy poco retorno, con pocos partidos disputados y producción. A nivel estrictamente deportivo, Rendón nunca volvió a ser el jugador élite que fue con Washington. Su regularidad, poder y producción desaparecieron. Sus constantes lesiones y rehabilitaciones lo convirtieron más en un problema médico que en una solución deportiva. Eso afecta tanto al equipo como al jugador. Este caso sirve como advertencia sobre los riesgos de contratos largos y costosos a jugadores de más de 30 años, porque el desgaste físico puede golpear fuerte. Para Rendón, personalmente, este fue un tramo frustrante, de gloria a lucha constante por mantenerse sano, algo que ha afectado no solo a su cuerpo, sino a su motivación y su legado. Es este contexto de contrato fallido y lesiones lo que hace inevitable la opción del buyout. Para los Angels, salirse del peor contrato en la historia de la MLB es ya una victoria.
Con esto se ahorrarían 38 millones de dólares, mientras que para Anthony Rendon, acabar con la peor etapa de su carrera deportiva significaría un alivio. Las lesiones le impidieron brillar en Los Angels, pero lo que no se puede borrar es el legado de un jugador que brilló con Washington Nationals. Con ellos ganó una serie mundial, pudo pelear por el MVP, fue dominante tanto en ataque como en defensa, uno de los mejores jugadores en su posición, clave en el anillo de los Washington Nationals de 2019, un jugador que en su momento fue uno de los mejores del mundo.